Y vamos a aprender hoy algo adicional. La semana pasada se celebró la Santa Cena, ¿recuerdan? ¿Y alguien se acuerda cuál fue el capítulo que se leyó la semana pasada? No, fue más adelante. 12 por ahí, sí, fue el capítulo número 12. ¿Y qué hablaba? ¿Qué habló el pastor Nelson la semana pasada? La sangre del Cordero, ¿se acuerdan? La celebración de la Pascua, que es importante. Bueno, eso es supremamente relevante y vamos a tomar algunas cosillas de las que hablamos la semana pasada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es orar, ¿sí? Así que saquen su Biblia y ábranla en el libro de Éxodo, en el capítulo número 13. Allí vamos a estar, en Éxodo, en el capítulo número 13. Es el texto que vamos a leer hoy. No nos vamos a salir de ahí. Les voy a hacer un par de referencias a otros textos, pero esencialmente nuestra clase va a estar allí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 13. Bien, si están ya allí, digan amén. Amén. Ok, ahora oremos. Señor, damos gracias por esta noche, gracias por mis hermanos y mis hermanas, gracias por sus hijos y sus hijas, gracias Dios mío por habernos rescatado de la oscuridad, habernos sacado de la esclavitud y habernos traído a la luz. Ahora con gozo nos reunimos para cantar, para orar, para pensar en ti, Señor. Queremos rogarte en esta noche que guíes nuestro espíritu, Señor, guíes nuestra mente, guíes nuestra voluntad en el rumbo que tú deseas que sigamos, Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda continuamente las cosas grandes que has hecho por nosotros y hacia nosotros, por nuestra humanidad, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho, de hasta dónde hemos llegado y qué tenemos hasta hoy. Bueno, hoy vamos a tener una clase. La clase se va a llamar No te dejaré y no te desampararé. Es un título animante, ¿verdad? Hoy no van a haber grandes desafíos, vamos a tener mucho aliento en esta noche, mucho aliento. Pero antes de llegar al aliento tenemos que recordar un par de cosas. La primera de ellas es que tenemos varios hechos que están muy claros hasta este punto. Ya arrancamos, si ustedes recuerdan, arrancamos desde el capítulo número 1 del libro de los Hechos y de Éxodo y avanzamos poco a poco. La semana pasada leímos el 12 y hoy vamos a leer un trozo del capítulo número 13. Pero hay varios hechos que ustedes tienen que tener en mente. El primero de ellos es que tenemos un grupo de personas numeroso, probablemente cerca de 2 millones de personas, que están saliendo de Egipto y que están muy acostumbradas a la esclavitud. Eso es algo que no podemos olvidar, porque va a estar presente durante todo el periplo, todo el viaje que van a hacer a través del desierto. Y como lo hablamos hace un par de semanas, de cierta manera nosotros nos podemos relacionar con ellos, porque en un tiempo dice la palabra que nosotros estamos en la esclavitud y fuimos llevados a la libertad, ¿se acuerdan? Y algunos de nosotros pues nos va a tomar trabajo cambiar esa manera de pensar. Y de hecho pues vamos a tener varios textos en el Nuevo Testamento que hablan sobre ello. Número 2. Estas personas, estos 2 millones de personas, probablemente han sido muy influenciados por la cultura egipcia. Probablemente, como lo hablamos hace un par de semanas, hay muchos dioses dando vueltas en sus cabezas, hay tendencia hacia hacer un mix, a mezclar lo sagrado con lo profano. A eso llamamos sincretismo, a mezclar una cosa con la otra y a hacer una cantidad de prácticas idólatras que, bueno, vamos a encontrar gente saliendo mixta también con este grupo, así que tengan eso en mente también. Ahora también nosotros recordamos que Dios va a ver, va a escuchar y va a intervenir, ¿se acuerdan? Él está allí, ve, escucha e interviene y utiliza un siervo que no es una estrella de cine. ¿Quién es? Moisés. ¿Cuál era su profesión? Bueno, era pastor, pero tuvo un desliz por ahí, un desliz. ¿Cuál fue su desliz? Homicida, sí, le quitó la vida a alguien, ¿no? Tuvo un desliz. Si alguien dice, bueno, mi pecado es muy grave y Dios no lo puede perdonar. Bueno, esa cosa seria es tener un muerto en la conciencia. ¿Alguien ha matado a alguien? Por favor, no levante su mano.
Guárdese eso para usted y el Señor si llegó a ocurrir. Dios no quiera que eso haya pasado. Pero uno no sabe cuándo un momento difícil pueda pasar. Y este hombre pasó por ese momento difícil y la consecuencia de ese asunto es que lo llevó a huir por ¿cuántos años? 40 años huyendo, 40 años teniendo eso en la cabeza sin haber podido tratarlo. Pero allá Dios lo llama y lo utiliza a los 80 años. 80 años, a los 80 lo llama a su servicio. Si alguien tiene 80 años aquí, pues todavía tiene edad para trabajar. Y luego vemos algo maravilloso y es que Dios muestra su poder absoluto a través de ¿cuántas plagas? 10 plagas, siendo la última la más grave. ¿Se acuerdan que Él toma la vida de los primogénitos? Bueno, muy bien. Ahora, antes de avanzar, mis queridos hermanos, tenemos que resaltar un aspecto muy importante. Levante su mano, por favor, si usted tiene hijos acá o tiene niños cerca a los cuales puede influenciar. Levante su mano, por favor. Algunos, otros no. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a encontrar un llamado de atención muy importante en el texto bíblico. Y esto que les estoy diciendo es antes de empezar el tema que les voy a hablar hoy día. Y miren, fíjense por favor, esto está en el capítulo número 13 de Éxodo, y van a ver esto como una norma, una cosa repetitiva en el texto bíblico que es muy llamativa para nosotros. Cuando Dios repite una y otra vez la misma cosa, por supuesto es que es algo realmente importante. Miren, la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo, después de que se leyó todo lo de la semana pasada, lo de los primogénitos y también el tema de la Pascua, miren lo que va a decir Dios, le va a decir a la gente, ese día, cuando los niños, cuando los jóvenes le pregunten a sus papás, oye, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Bueno, ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que esta es la instrucción del Señor, que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó ¿de dónde? De Egipto, con su mano poderosa, año tras año, en la misma fecha, cumplirán con este ¿qué? Con este estatuto. Ok, noten algo. Ellos no han entrado en la tierra prometida, apenas están empezando el viaje. Y Dios les dice algo, por favor, no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. No se olviden de la forma tan increíble que yo trabajé en sus vidas y los saqué de una situación de miseria, de pobreza, de esclavitud, los saqué a la libertad. Y ustedes van a empezar a vivir de cierta manera y a celebrar esto cada año. Y en un momento dado, quizás sus hijos les pregunten, bueno, ¿y nosotros por qué estamos haciendo esto? En ese momento, usted tiene que dar testimonio. ¿Usted estaría listo para responderle a sus hijos por qué venir a la iglesia? No, vamos a adorar a Dios. ¿Y por qué? No porque es lo que dice la Biblia, pero ¿por qué? Bueno, más allá de decir lo hacemos porque toca, lo hacemos porque estoy acostumbrado, lo hacemos porque sirvo a la iglesia, porque tengo que ir a dar una clase el domingo, porque hoy me tocan los niños, hoy tengo que ir a la iglesia. No, más allá de eso, tiene que haber una razón de trasfondo que revela lo que Dios ha hecho en uno. Entonces Dios le dice a ellos, cuando sus hijos pregunten, cuéntenle la forma en la que yo los traté y los rescaté. Eso va a estar allí en el texto. Pero tan solo unos versículos más adelante dice la palabra de Dios en el versículo número 13, la misma cosa. Esto les puede llamar la atención a algo. Ustedes necesitan enseñarle a sus hijos y enseñarle a sus hijas lo que Dios ha hecho en sus vidas. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten, ¿y esto qué significa? Bueno, probablemente los niños, algunos de sus niños se van a preguntar, bueno, ¿y nosotros por qué celebramos la Santa Cena? ¿Y nosotros por qué traemos una ofrenda? ¿Y por qué nosotros levantamos las manos o cantamos? ¿Por qué? ¿Esto qué significa? ¿Esto para qué sirve? Bueno, cuando eso pase, cuando se celebre la Santa Cena, cuando se celebre la Pascua,
Ustedes responderán, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. ¿Esto qué significa, mis queridos hermanos y hermanas? Que ustedes tienen en sus manos y sobre sus hombros la gran responsabilidad de dar testimonio de Dios a sus hijos, de dar testimonio de Dios a su familia. No espere que los hermanos acá conviertan a sus hijos. No esperen que un momento de lucidez de 45 minutos un domingo o un miércoles cambie la vida de sus muchachos. Usted tiene la responsabilidad de dar testimonio de Dios en su casa. Usted. Y usted tiene que hacerlo, es su responsabilidad. Pero algunos podrían decir, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, lean juntos la palabra. No tiene que ser una clase increíble, pero es una forma de dar testimonio. También puede, ¿qué más puede hacer? Ore con sus hijos. Ore con sus hijos, lea la Biblia con ellos. Y sea completamente abierto sobre lo que Dios ha hecho en usted. Yo sé que, esto creo que ya no es un secreto para ninguno de nosotros. Sus muchachos están recibiendo cierta información en las escuelas que podría ser asombrosa para ustedes. Ahora, de pronto ustedes me pueden decir a mí, de acuerdo a su experiencia con sus hijos, ¿a partir de qué edad le están enseñando a sus hijos en la escuela asuntos relacionados con la sexualidad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De qué edades? No sé, ¿12? ¿Antes o después? Antes. ¿De qué edades? ¿De quién? Yo espero que ustedes estén enterados de qué les están enseñando a sus hijos. ¿10 años? ¿Cuánto? ¿Más? ¿2 a 3? 12 a 13. A partir de aquí en la escuela donde usted está mandando a sus muchachos, ¿a qué edad les están empezando a hablar de sexo, a hablar de género, a hablar de sexualidad? ¿A qué horas? 12 a 13, ok, 12 a 13. Bueno, yo tengo información de que a los niños desde los 10 años ya los están induciendo a ciertas conversaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si usted espera a que su hijo o su hija tenga 18 años para explicarle cómo funciona el mundo, está muy atrasado. Ya el mundo le tomó una gran ventaja. Si usted espera hasta los 12 o 13 para decirle a su hijo que no hay que mentir o no hay que ser fraudulento, ya le cogió el mundo mucha ventaja. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy completamente seguro que cualquiera de sus hijos, incluso los niños pequeños, pueden aprender y entender lo que significa la esclavitud y la libertad. De manera que usted puede explicarle a sus hijos por dónde usted pasó y de dónde Dios lo rescató. Puede contarle a sus hijos con palabras sencillas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida y por gratitud usted honra a ese Dios todopoderoso. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿alguien sabe cuál es el mejor pollo de la ciudad? Church's Chicken, así es, Church's Chicken. Este es el pollo de la ciudad, el mejor pollo de la ciudad. ¿Saben? El campero es bueno, un poco grasoso, es bueno también. Este domingo comimos un pollito Church's Chicken. Ahora, cuando usted va a Church's Chicken o va a Cane's o va a donde usted quiera, algunos de ustedes tienen ya clarito el menú en su cabeza, ¿verdad? Quiero una mega box o un family box o un combo box o lo que sea. Ahora, yo tengo problemas con mi esposa cuando vamos a cualquier restaurante, porque abre el menú y dice, ¿y aquí? ¿Quién podrá ayudarnos? Todo esto son muchos nombres. Entonces, pero cuando uno va al restaurante, amigos, cuando uno va al restaurante puede escoger, ¿verdad? Algunos de nosotros que crecimos con una falencia de recursos, algunos de nosotros, no todos, aquí como que cambia el chip. Lo primero que uno mira es ¿qué? El precio. Nadie mira las calorías. A ver, ¿quién mira las calorías? Nadie mira las calorías. Bueno, la mayoría dice, una hamburguesa, y yo he leído esto, una hamburguesa doble carne, 1,300, 1,400, 1,800 calorías. Uy, son muchas, pero es que es tan buena, así que la voy a comprar. No importan las calorías, lo importante uno mira es como el precio, ¿verdad? A ver si le alcanza o no le alcanza. Y de entre todo ese menú, usted puede escoger, quiero comerme esto, quiero comerme lo otro. Ahora, quiero que me entienda algo. La devoción a Dios, amigos, en casa no es una opción para escoger. La devoción en casa no hace parte del menú que sus hijos pueden escoger.
Sus hijos pueden ir a McDonald's y pueden escoger lo que se les antoje. Pueden ir a Burlington a comprar regalos y pueden escoger lo que les antoje. Pero en casa, hermanos y hermanas, al menos en la casa de un cristiano que teme a Dios, la devoción a Dios no es una opción. Es algo que todos hacemos porque es una casa gobernada por el Señor. ¿Están de acuerdo? Ok, eso trae unas consecuencias. Y es que a veces se va a enfrentar resistencia. Algunas personas y algunos padres atemorizados dicen, no podemos imponer la fe. Amigos, hasta que su muchacho esté en su casa y bajo su autoridad, usted tiene la última palabra en los asuntos de fe y de autoridad. O entonces hay dos cabezas en casa y probablemente usted no es ella. Usted ya está obedeciendo órdenes. Creo que me doy a entender, ¿cierto? Es probable, hermanos y hermanas, que sea difícil enseñar devoción en la casa. Es probable que sea difícil, es probable que sea resistente, pero estoy seguro que la instrucción del Señor no es equivocada. Si uno enseña con devoción, con amor y con ejemplo, la enseñanza va a ser recibida. Pero cuando hay dos mensajes, la cosa es compleja. Por favor, no dejen esta educación al azar, porque de lo contrario van a haber resultados. Haga usted su parte, con consistencia. No, pero es que ya no quiere leer, es que ya no se quiere juntar conmigo, usted ya no quiere, busque espacios para hablar con sus muchachos, busque espacios para hablar con sus hijos, por favor, que no sea el domingo a las 10:15, ¿sí? O el miércoles a las 7:15, no, y es el tiempo de pasar con mis hijos, ok, ¿cuándo es? El viernes en la hora de la célula. Bueno, hay otros espacios, hay todo el día, toda la semana para hacer eso. Ahora, considere esto, por favor, porque así vamos a arrancar. Así va a arrancar y ahora vamos a entrar en materia. Entremos en materia y lo que vamos a estudiar son estos cortos versículos del 17 al 22. Lo que les acabo de decir es un preámbulo, una conexión que necesitábamos hacer. Así que nuevamente le quiero insistir, por favor. Ahora, si usted no sabe cómo hacer un devocional con sus hijos, podemos conversar sobre eso. No ahora, pero podemos conversar sobre eso. Ahora vamos a leer la palabra en Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. A ver, necesitamos una voz clara y contundente que nos lea esos versículos. A ver, ¿quién puede levantarse sobre sus pies y leer ese pasaje? Adelante, voluntario o voluntaria. ¿Sí? Adelante, doña María Cristina. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Esa es la palabra del Señor. Ahora, aquí vamos a empezar a ver un movimiento, el movimiento del pueblo hacia la tierra prometida. Y hay varios elementos acá que quiero mostrarles. El primero de ellos es el siguiente. Ellos están por aquí, en Pitón. Este es el río Nilo que ustedes ven acá. Ya les he mostrado un par de mapas. Pero lo que va a pasar acá es que ellos van a salir y están en Sucot y tienen que ir hacia la tierra prometida que está acá. En matemáticas decimos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso es lógico.
El problema para ellos es que seguir la línea recta implicaría ir por un camino bastante peligroso. El camino más recto era pasar por la tierra de los filisteos, donde está hoy día la Franja de Gaza. 240 millas, más o menos, de camino. Solamente tenían que cruzar acá e ir hacia arriba. Pero Dios dice algo. Si se llega a presentar una batalla, ¿qué les va a pasar a estos? Se van a aterrorizar y van a regresarse. Y aquí viene el primer punto de los dos que quiero mencionarles esta noche. El primero de ellos, Dios sabe hasta dónde usted puede dar. Dios sabe hasta dónde usted puede dar. Y esto es fundamental, porque lo que dice la palabra de Dios es que Él sabe las condiciones de miedo, de angustia, de tristeza, de desesperación que ellos vienen trayendo consigo después de haber estado tantísimos años en la esclavitud. Él sabe de qué material está hecho su pueblo. Él sabe que probablemente no tienen ninguna mentalidad de guerreros, probablemente no tienen ni siquiera armas, apenas les han dado unas alhajas, ¿se acuerdan del texto? Les han entregado alhajas, les han entregado oro, tienen niños, tienen bebés, tienen una cantidad de animales, tienen probablemente herramientas para arar la tierra o quizás solamente bastones y ovejas. No tienen madera para ser guerreros, no tienen madera para ir a agarrarse con una tribu que se les enfrente. Dios sabe eso y no los expone al peligro. Lo que hace, por el contrario, es llevarlos por un camino diferente. Y esto a mí me anima y me llena el corazón de esperanza, porque al saber Dios nuestras capacidades y nuestras inseguridades, va a darnos y va a llevarnos por el camino que nosotros podamos recorrer. La vida que usted tiene hoy día, bueno, y aquí podríamos alargarnos un poco en la conversación, la vida y las pruebas que usted está experimentando hoy día, porque todos nosotros vamos a pasar por momentos complicados, probablemente puedan ser provocados por algunas decisiones que nosotros tomamos. Pero no obstante, tenemos que tener en mente que tenemos un Dios soberano que permite o no permite que cosas pasen en nuestra vida. Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Su vida, su situación no es ajena para el Señor. Como tampoco le fue ajeno a Él 2 millones de personas caminando. Ahora, en una muestra clara de poder, el Señor les ha mostrado cuántas cosas puede hacer por ellos. Pero no obstante, le permite al pueblo llevar a su ritmo su crecimiento. Y decide algo, los voy a llevar por el camino más largo. El camino más largo que implicaba ir hasta el monte Sinaí, acá abajo en la península arábiga. Ya hablaremos pronto de que este camino fue de 3 meses. Y luego van a subir para la tierra prometida. Es el camino que ellos pueden recorrer. Y quizás usted tiene que pasar por caminos largos porque su vida, su carácter no le permite ir más rápido. Dios lo sabe. Dios sabe que probablemente usted no resistiría ir más rápido. No va a resistir meterse en asuntos o en situaciones que lo pueden aterrorizar y terminar renunciando a su fe. Entonces Dios permite que usted vaya por el camino más largo que le va a tomar un poco más de esfuerzo. Saben, esta enseñanza que nos da el pasaje no solamente está aquí en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Esto está en 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que también dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que ustedes puedan soportar. Saben que esto es maravilloso. Usted puede estar tranquilo porque está en buenas manos. Dios está con usted y lo va a guiar y lo va a acompañar. Él conoce hasta dónde usted puede dar y no le va a poner más tensión de la que pueda soportar. Ese es el Padre al cual usted sirve. Ese fue el Padre que lo sacó a usted de la esclavitud. Así que si probablemente durante este camino, esta jornada, desde que usted decide ser un cristiano hasta que llegue al cielo, esté marcada de angustias y esté marcada con desafíos, pues también tenemos que reconocer que seguramente tendremos buenos momentos. Pero en cada una de esas etapas, Dios está presente.
Dios lo va a acompañar y no lo va a llevar a usted a un punto donde usted no pueda resistir. De eso puede usted estar seguro. Ahora bien, y aquí paso a una pequeña acotación. Hace algunos años salió un reportaje en la BBC de Londres. Y el asunto con la BBC de Londres es que en los archivos, pues en las bodegas del Museo de Londres, tienen la colección de huesos más grande, probablemente más grande del mundo. Más o menos unas 20,000 osamentas. Imagínense esto. Huesos y huesos y huesos y huesos. Debe ser interesante pasear por ahí, ¿verdad? A ver a quién se le levanta, ¿no? ¿Alguien quiere ver huesos secos? Métase allá a ver qué va a encontrar. Bueno, esos huesos, y uno diría, bueno, ¿y de quién es todo ese poco de huesos? Bueno, esos huesos han venido encontrándolos a lo largo del tiempo. Algunos son de personas que estuvieron enfermas por la peste negra, otros por la peste bubónica, una cantidad de huesos que han ido encontrando, entonces los han metido en cajas. Pero ¿saben qué es la cosa? Que nadie sabe de quién son esos huesos. Nadie tiene ni idea de quiénes son esos huesos. ¿Cuál es el punto acá? Los israelitas hicieron una promesa a alguien, a José. Y José pidió algo. Por favor, cuando Dios venga a visitarlos, ¿qué deben hacer? Cárguense mis huesos, no me van a dejar acá. Como ustedes se van de fiesta y me van a dejar aquí, no, agarren mis huesos. ¿Quién se va a acordar de los huesos de su recontrabuelo? Bueno, yo no sé si tenían estos huesos, alguien tenía los huesos debajo de una almohada o metidos en una caja o en donde estaban, pero lo cierto es que en ese momento de salir volado, alguien se acordó y dijo, hicimos una promesa y tenemos que cumplirla. Los huesos de aquel que fue fiel nos los tenemos que llevar. ¿Saben? Dios se va a encargar de cuidar de nosotros, aun cuando hayamos ya partido. Si usted tiene miedo de qué va a pasar con el futuro, recuerde al Dios que sirve. Recuerde al Dios que sirve. Les voy a contar algo que a veces me da vueltas en la cabeza. Ustedes saben que mi esposo y yo no tenemos hijos. Dios dijo que no. Esa fue la respuesta. Dios dijo que no. Y a veces me entra la nostalgia, porque me pongo a pensar, Dios mío, y cuando yo tenga 70, 80 años, ¿quién me va a cambiar los pañales? Yo sé que a algunos de ustedes, sus hijos les han prometido que nos van a lavar y los van a bañar con hidrolavadora, ¿no? Al menos eso va a pasar con Memo. Me dijeron ya que a Memo lo van a poner contra la pared, papá, hidrolavadora. Y luego siéntese que le va a poner su pañal. Bueno, yo a veces me pongo a pensar, bueno, mi amorcito, ¿y quién va a limpiarnos el rabo? Pues cuando ya no me pueda mover, ya esté anciano, ya esté ahí tirado, ya babeando que me voy a morir o lo que sea. ¿Quién va a cuidar de nosotros? Y ella siempre me dice lo mismo. Dios ha cuidado de nosotros hasta este día y cuando lleguemos hasta el último día, Dios va a seguir cuidando de nosotros. Hermanos, yo no sé si sus hijos van a cuidar de ustedes, no tengo ni idea. Probablemente algunos de ustedes ya estén haciendo planes para irse por voluntad propia al ancianato, porque sus hijos probablemente van a abrir las alas y van a coger cada uno su rumbo, yo no tengo ni idea, pero usted puede tener la absoluta certeza de que así como Dios cuidó de los huesos de un hombre muerto 400 años, va a cuidar de la vida de cada uno de ustedes, porque ustedes son siervos fieles, porque ustedes han dedicado su vida a Cristo. Entonces, si usted está preocupado por eso, como en algún momento yo he estado pensativo, no se preocupe por eso. Dios es fiel y no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Eso es lo que Él dice en su palabra y así se llama el punto número 2. No te dejaré ni te desampararé. Miren, quizás uno de los miedos más grandes que cada uno de nosotros puede experimentar es sentirse en completa soledad, sentirse en completo desamparo. Algunos de nosotros crecimos sin padre o sin madre y no tuvimos a alguien que nos protegiera. Yo crecí sin madre y siempre anhelé, aunque tuve una mujer maravillosa que me crió, yo les he contado, una tía que me tomó cuando yo tenía unos 8 o 9 años, me cuidó unos años y luego tuvo que irse.
siempre veía como con cierta envidia sana cuando yo iba a la escuela y veía a las mamás llevándole sándwiches a sus hijos y todas estas cosas, esos sándwiches de huevo que ya venían mojados y todo eso. Yo decía, bueno, viene mojado, pero al menos se lo preparó su mamá. Yo no tenía mamá. Entonces yo pensaba y dije, bueno, ¿y qué se sentirá eso de tener una madre que le mande todos esos jugos amarrados ahí en ese termo que se viene chispeando dentro de la lonchera? Y claro que hoy día no se ve eso, ¿no? Hoy cada hijo tiene su tarjeta débito o su tarjeta de crédito. Ya eso ya no se utiliza. Pero yo crecí pensando, bueno, ¿y qué se sentirá eso de tener una madre? ¿Qué se sentirá eso de tener un padre muy presente en la vida de uno? Bueno, muchas veces yo me sentí desamparado y probablemente quizás usted alguna vez se ha sentido desamparado, aunque ya tenga bigotes y aunque ya esté grande y parezca muy rudo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos así? Desamparados o desamparadas. ¿Quién va a velar por nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Cuántos de ustedes que ya están grandes y viejos y hasta canas tienen, o canas tienen las damas también, están anhelando un abrazo o el simple olor de su madre? Un abrazo de su madre. Simplemente escuchar, hijo, te amo. Solamente esa cosa como que le estremece a uno el corazón, ¿verdad? Lo pone uno a pensar, le devuelve la película en el tiempo y lo pone en el regazo de su mamá y recuerda, aunque también le daba correa y todo, pero le recuerda a uno las cosas buenas. De hecho, yo no sé, hoy día, en ese momento nosotros no apreciamos el correazo, pero ¿cuántos de ustedes no anhelan un chancletazo de su madre? ¿Nadie? Bueno, yo me iba a ofrecer como voluntario para dárselos y ayudarles a tener esa sensación de un correazo. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque Dios promete en su palabra algo muy importante, que Él no nos va a dejar ni tampoco nos va a abandonar. Dice la palabra de Dios que aun si tu padre y tu madre te abandonaran, Dios no va a dejarte, Dios va a estar contigo y tú puedes pasar tiempo con Él. El Señor va a decir algo maravilloso que se va a cumplir a lo largo de todo este periplo. Va a decir lo siguiente: de día el Señor iba al frente de ellos y en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De este modo podían viajar de día y de noche. Versículo 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Dios les acompañó. Ahora, ustedes ya recordarán que ellos metieron la pata muchas veces y casi, rompieron el pacto varias veces. Pero Dios, a pesar de su necedad, nunca los dejó, nunca los abandonó. Me llena de mucha esperanza esto porque me hace pensar en un Dios que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de que usted falle, a pesar de que usted se equivoque, a pesar de que usted peque, Dios lo ama y Dios está con usted. De pronto nosotros crecimos con esa idea de que cuando uno peca, Dios lo bota al infierno. Y si uno se arrepiente, lo vuelve a jalar para acá. No, el amor de Dios no es como el amor de los hombres. El amor de Dios no es condicional. Él nos amó desde el principio, incluso antes de que nos arrepintiéramos. Nos envió a su Hijo Jesús y nos dio vida y salvación a través de Él. Ninguno de ustedes se había arrepentido cuando Jesús los llamó. Quizás tenía el deseo de buscar de Dios, pero ninguno de nosotros estaba arrepentido. De hecho, algunos de nosotros andábamos perdidos en nuestra vida, pero aún allí Dios nos estaba amando. Dios no ama solamente a los que lo aman, Dios nos ama a todos. La cosa es que solamente pueden disfrutar plenamente de ese amor quienes creen en Él. Ahora, el Señor dice algo maravilloso. Después de que saca a este pueblo de la esclavitud, lo va a acompañar todo el tiempo, por 40 años. Hermanos y hermanas, Dios nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos. Nos sacó de la perdición en la que estábamos. Dice el texto que estábamos desorientados como ovejas sin pastor. Estábamos confundidos y desorientados en la oscuridad que creíamos que era luz. Nos tomó de allí y nos puso en el camino de Cristo. Y dice su palabra que nos va a acompañar día tras día.
día tras día. No hay lugar a donde usted se pueda esconder. No hay cosa que usted pueda esconder delante de Dios. Dios está con usted y lo va a acompañar. Y la va a acompañar y la va a guiar desde que es pequeño hasta que peine canas. ¿Sí o no, Isabelita? Así es, así es. Si está muy dulce como ella, o si está muy salado quizás como yo. De pronto algunos de nosotros tenemos problemas con la tensión alta y algunos tenemos problemas con el azúcar, es a lo que me quiero referir. Ahora, un par de cosas acá, mis hermanos, y me enfoco ya hacia el final de nuestra conversación. Dios ofrece su guía permanente de día y de noche. Dios no duerme, dice el Salmo. ¿Qué Salmo? ¿Qué Salmo dice que el Señor no duerme? No duerme ni se adormece. El 121, el Salmo 121 dice que Jehová no duerme ni se adormece. No duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Dice la palabra que Él nos cuida de día y de noche. Esto nos señala una permanencia absoluta. Dios está con nosotros cuando dormimos o cuando estamos despiertos, en nuestra entrada y nuestra salida. Dios no está sujeto absolutamente a ninguna condición temporal o cultural. A donde usted vaya, Dios va con usted. Si usted sale de esta iglesia, Dios no está aquí nada más. Dios está en todo lugar y a donde usted vaya, Dios va a estar con usted. Es lo que nos dice el texto. Pero hay un punto importante aquí. Dice la palabra de Dios, y vamos a hablar de esto más adelante, que el Señor puso delante de su pueblo una columna de nube. Y esto de la nube va a aparecer varias veces en el texto bíblico, particularmente cuando la presencia del Señor llega al templo. Después hablaremos de esto. Pero hay una presencia continua de Dios allí. Algunas veces es de fuego y otras veces es de nube. Ahora, aunque la presencia de Dios es permanente, el pueblo tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del pueblo es ir detrás de la nube, detrás de la columna de fuego, no adelante, ni tampoco al lado. ¿A dónde tiene que estar? Atrás, usted tiene que estar atrás. Cuando el Señor le diga levántese, usted se levanta. Cuando el Señor le dice muévase, usted se mueve. Cuando el Señor dice deténgase, usted tiene que detenerse. Y a veces le va a pedir, como le va a pedir a estos caballeros, que se detengan por un buen tiempo. Pero cuando la nube se levante, usted tiene que moverse. A veces, mis hermanos, nosotros no estamos dispuestos a esperar la voluntad del Señor. Queremos que la nube se mueva detrás de nosotros y no nosotros detrás de la nube. ¿Esto qué quiere decir? Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana que ha dedicado su vida a Cristo, tiene que reconocer que Jesús es el Señor de su vida. Usted ya no es el Señor o la señora de su vida. Usted tiene que reconocer que ahora es Él quien tiene el control. Por eso esto va a reclamar de usted, número 1, paciencia, número 2, humildad y número 3, perseverancia. ¿Por qué paciencia? Porque a veces el Señor se va a demorar en moverse, se va a demorar en mostrar el rumbo, una y otra vez. Y vamos a ver a Moisés más adelante pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y ahora Josué va a verse varias veces desorientado y Dios va a reclamar de su pueblo paciencia. Dios pide de usted paciencia, no se desespere, espere en el Señor, que quien espera en Él no va a quedar defraudado. Pero una vez el Señor le dé un rumbo, tenga la humildad de seguirlo. Quizás no es el rumbo más ideal ante sus ojos, pero siguiendo a un Dios que es perfecto, usted puede tener la certeza de que a donde Él lo lleve es el mejor lugar para usted. Si le dice que se esté acá, estése acá. Si le dice que se vaya para allá, váyase, pero no se precipite, porque si se precipita, de pronto va a ir a donde no debe ir. Y número 3, perseverancia. Tenemos que mantenernos siguiendo al Señor hasta que Él nos llame a su presencia. El camino que nosotros decidimos tomar no es un camino corto, ni tampoco de 2 o 3 días. Yo sé, como alguna vez lo hemos notado, algunas veces, hermanos o hermanas, nosotros podemos tomar decisiones de fe emocionales.
y asumimos compromisos con el Señor de manera emocional. Decimos que vamos a hacer aquello, o vamos a hacer esto, o vamos a dar tanto, o vamos a hacer tanto, o vamos a visitar tanto, o vamos a hacer tanto. Y nos emocionamos y creemos que con nuestras palabras lo vamos a hacer todo. Pero la verdad, tenemos que ser perseverantes en lo que sí nos mandó. Y no emocionarnos tanto, sino más ser humildes y decir, bueno, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? ¿A dónde quieres que me dirija? Dame la fuerza para seguir tras de ti. Esta palabra que les estoy diciendo, no solamente la vamos a leer ahí en el Éxodo. Miren lo que dice la palabra en Isaías 43. Cuando pases por las aguas, ¿quién va a estar contigo? Dios va a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Saben? Esta palabra, cuando pases, nos señala algo muy claro. La prueba es inevitable. Pasar por las aguas va a ser inevitable. Pasar por el fuego va a ser inevitable. Pero quizás los hombres te abandonen. Quizás el esposo falle. Quizás la esposa falle. Quizás los hijos fallen. Pero hay alguien que no va a fallar. Cuando usted esté allí metido, cuando usted esté allí metida, cuando esté pasando por el agua, cuando esté pasando por el fuego, puede tener la certeza de que si le ha entregado su vida a Cristo, Cristo mismo va a estar allí con usted. La palabra nos dice en el capítulo 28 de Mateo que Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Él no nos va a abandonar. Así que cuando llegue ese momento, cuando usted sienta que las aguas lo están anegando, que la prueba está siendo muy difícil, que lo que usted está sufriendo es muy grave, cuando usted esté en la cama del hospital o cuando esté en la cama de la funeraria, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Retrocedamos unos días antes, ¿no? A donde usted esté, cuando esté pasando el momento duro, cuando sienta que algo malo le va a pasar, cuando sienta que va a ser sometido a una prueba, cuando las cosas no estén saliendo como usted quiere, acuérdese que hay un Dios que está con usted, que no lo va a abandonar, que no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Ahora, yo no sé si Dios va a mandar a alguien que nos limpie la cola cuando estemos viejos, o nos cambie los pañales, o vele por nosotros, o si va a poner a alguien que se encargue de su funeral, o yo no tengo ni idea qué va a hacer Dios, pero lo que sí es cierto es que Él se va a encargar de que ninguno de sus siervos esté en vergüenza, porque hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y cuando pasemos por la prueba difícil, Él va a estar con nosotros. No están solos, hermanos. Todos nosotros vamos por el desierto. A algunos nos pega más duro el calor que a otros. A algunos nos caminamos por desiertos más pedregosos, por caminos más pedregosos. Algunos ya tenemos los pies tronchados o las manos cansadas y las rodillas aporreadas y debilitadas. A pesar de eso, Dios está con ustedes. No los van a abandonar. Dios no lo va a abandonar ni la va a desamparar. El Señor ya nos dio testimonio, un testimonio maravilloso. Nos dio a su Hijo y ha dicho que con su Hijo nos ha dado todas las demás cosas. Así que seamos fieles, perseveremos, seamos pacientes, identifique, pídale a Dios que le ayude cuál es el rumbo que debe seguir y pídale también paciencia para ir detrás de la columna. Ok, Dios, voy por allá, voy a esperar a que tú me digas cuándo me muevo, voy a ir por allá, voy a esperar a que tú me señales, no me voy a apresurar, voy a esperar a que tú me guíes como guiaste a todos estos hombres. La guía de Dios es perfecta. Tomó tiempo llegar a la tierra prometida, pero llegaron. Dios nos va a llevar a un puerto seguro, solamente manténgase usted allí siendo fiel. Nos vemos la próxima semana. Terminemos con una oración.